Bueno, mi nombre es Luciana Belenda, nací y vivo en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Soy profesora de danzas desde hace un poquito más de 20 años y ejerzo la docencia desde ese tiempo. Empecé como profesora de danzas españolas e instructora de diferentes tipos de gimnasia. Me dediqué exclusivamente al baile flamenco después. Y finalmente hice la carrera de danza expresión corporal en la Escuela Municipal de La Plata. Es una carrera terciaria que es la que habilita para dar clases de danza en las escuelas primarias, secundarias y también en carreras de formación de nivel terciario o con extensión universitaria. Y hace 10 años aproximadamente tuve la suerte de poder trabajar en un área gubernamental en integración por el arte, donde se brindan, digo se brindan porque continúa hasta la actualidad, si bien yo ya no soy parte, pero se brindan talleres artísticos de diferentes ramas del arte integrados. Para personas con cualquier tipo de discapacidad y personas sin discapacidad que puedan concluir en el mismo espacio y tomar la misma clase. La dinámica de la clase es igual para todos. Hace 2 años que estoy trabajando en la Biblioteca Braille de la provincia de Buenos Aires, la Biblioteca Braille Parlante, donde se brinda servicio a personas ciegas y con disminución visual. Y bueno, es una de las experiencias junto con el ámbito de la salud mental que más me interesa, el abordaje de la danza y del teatro físico con esta población, así que hace 2 años que me estoy desarrollando ahí. Como planteaste cuando me presentaste, creo que la problemática mayor a la que estamos expuestos es que creo que verdaderamente no existe una formación real que apunte a trabajar en un ámbito de integración o de inclusión. Digo ambos términos porque tengo bastantes dudas con el tema de la integración, porque la definición de integración es incluir, es sumar a alguien que está excluido a un grupo. Y ya ese alguien que está excluido, ponerlo en ese lugar es, bueno, un poco desafortunado. Inclusión sería más apropiado. Todo lo que aprendí para trabajar en este ámbito lo aprendí con el trabajo de campo, lo aprendí en el hacer, con la experiencia y con las devoluciones que me iban dando no solo los participantes de los diferentes talleres, sino su grupo, su entorno más cercano, el grupo familiar que los acompaña o algún acompañante terapéutico. Y ahí empecé a recordar que fue muy cortito el recorrido que tuve en la carrera en sí. Yo hice una carrera terciaria que la danza expresión corporal apunta a desarrollarse en 3 vertientes. La pedagógica, para desarrollarse exclusivamente como docente, la artística, para desarrollarse como bailarino, bailarina o productor de espectáculos, y la terapéutica, para desarrollarse en ámbitos relacionados a la salud y a la inclusión. Pero esta última, la verdad es que es muy escueto lo que se ve en la carrera, es muy limitado y es básicamente de manual, ¿no? Nunca se llega en la carrera al ámbito de la práctica, sí se lee un poco y se escucha lo que escuchamos frecuentemente, que es algo que ya sabemos que queda bien decir, pero creo que todavía estamos en la instancia del trabajo de
meritorio, con muy buenas voluntades, por supuesto, pero que nos falta llevarlo al terreno más concreto y más tangible, que es realmente la propuesta de este encuentro, que la accesibilidad esté en todos los espacios, porque de eso se trata la accesibilidad. Cuando se da una clase de danza, por lo menos yo lo planteo así, la intención es que todos los que concurren a esa clase de danza puedan trabajar la misma consigna, a pesar de sus limitaciones. Puede venir un chico en silla de ruedas, puede venir una mujer ciega, puede venir una persona sin ninguna dificultad física o cognitiva aparente, que todos puedan convivir en ese espacio. Justamente lo que plantea la danza expresión corporal, que fue creada por una argentina, Patricia Stokoe, es que es una danza que está al servicio de todos. Se dice que la danza expresión corporal, a diferencia de otros estilos de danza, es la danza propia de cada individuo y que todos podemos bailar. Y tiene un modelo que es interno, a diferencia del resto de las danzas, que ahí también estoy con una lucha, que tienen un modelo externo. Por lo general, una clase de danza, el docente o la docente nos paramos frente al alumnado, frente a los participantes, y mostramos un paso para que ellos copien. En este mostrar un paso para que ellos copien, quedan excluidas, por ejemplo, las personas que no ven. Por eso la expresión corporal puntualmente plantea no un modelo externo de copia, sino un modelo interno al que se llega a través de la inducción, a través de la palabra, o a través del contacto físico respetuoso, en los casos que sea posible, se puede inducir a la persona que está trabajando a que genere su propio movimiento. Es como si yo les pediría a ustedes que levanten hacia arriba el brazo derecho. La consigna es clara para los tres en este caso, cada uno lo va a hacer hasta el límite de sus posibilidades corporales, pero también tiene una riqueza que no la tiene que yo directamente levante mi brazo derecho y se los muestre, excluyendo a quien no puede verme, por ejemplo, en este caso. Los principios de la danza expresión corporal como disciplina son muy interesantes porque apuntan a eso, apuntan a la posibilidad de que todos podemos bailar. Y yo lo trabajo y lo emparento mucho con un postulado bastante antiguo ya, que está casi en desuso, pero yo personalmente me agarro mucho de lo que es la educación por el arte, planteada por Pierre Berry hace ya unos cuantos años, que plantea y sostiene educar no para formar artistas, siempre hablo del área de mi conocimiento, sino para formar personas críticas y sensibles y educar a través del arte, en este caso a través de lo que a mí me concierne, a través del movimiento. Entonces, como creo en que en una educación por el arte, no para el arte solamente, eso es algo aparte, quien decida dedicarse de lleno a alguna manifestación artística. Considero que una educación por el arte es posible. Considero que la danza es una manifestación artística que está al alcance de todos y que cualquier tipo de danza, lo que pasa que hay muchos parámetros socioculturales que van excluyéndonos. Por ejemplo, otro área del movimiento que yo manejo y conozco, que es el baile flamenco, es un lenguaje donde está muy poco explorado esto del modelo interno. El 100% de las clases de baile flamenco son a través de la copia.
si bien la riqueza de este tipo de disciplina también está en que es una actividad sumamente sonora y musical, porque hay percusión en el cuerpo, hay zapateo, hay una interacción con los músicos, pero el aprendizaje del baile en sí hasta ahora se viene desarrollando a través de la copia de un modelo externo. Alguien que muestra un paso o una secuencia de pasos y alguien que tiene que copiarlos. Por supuesto que el otro camino, el de inducir al modelo interno, es mucho más laborioso y lleva muchísimo más tiempo, pero es mucho más rico. Y no es solamente más rico y enriquecedor, ambas cosas para la persona con cualquier tipo de discapacidad, sino para la persona que tiene todas sus posibilidades o todas sus capacidades, y se enriquece de esta experiencia de poder ser inducido desde otro lugar. Así es como Digamos que en cierta forma en estos tiempos estamos como rompiendo con esa cosa de conservar, ¿no? O sea, de conservar los estilos antiguos. Estamos rompiendo un poco con eso en estos tiempos, ¿no? Esto es lo que vos más o menos estás planteando. Sí, creo que tenemos la inquietud y que está empezando a aparecer. Yo lo implemento hace varios años, pero repito, invito a la reflexión del que las carreras de formación tienen que contemplar esta cuestión, para que sea algo que no quede solamente en unos cuantos que exploramos e investigamos en la práctica, y que realmente yo he sido privilegiada y he tenido la suerte de entrar en un área que me permitió conocer este mundo. Yo creo que es una información que hay que brindarle a la sociedad, a la comunidad, para que esté al alcance, y lo transfiero a un montón de cuestiones de otras artes, eh, de la plástica. Me pregunto qué pasa con las puestas accesibles en una muestra de arte plástica, de realmente poder llevarlo a lo concreto, de realmente que haya una formación que nos permita a todos los que estamos interesados en este aprendizaje a poder desarrollarlo con más herramientas. Y te hago una Lu, pregunta, Lu, para vos, ¿de dónde tiene que partir el puntapié inicial, vamos a llamarlo, ¿no? Porque vos desde tu lado, siendo docente, ves que la carencia está en el lado de, bueno, no nos dan a nosotros, estás diciendo vos, no capacitan bien a los docentes para tener herramientas para poder enseñar en estos casos. Pero quizá no sea o no sé, quizás vos estás planteando que tenga que empezar por ahí, ¿no? O vos por ahí creés que tiene que empezar por parte de las personas con diversidad funcional, de atreverse a entrar en estos lugares, a anotarse, a en cierta forma empezar a empujar, a exigir un poquito a estos lugares. ¿Por dónde decís vos que tendría que ser el puntapié inicial para que todo esto se dé? sí, Lu, para completar un poquito lo que venía diciendo Leo, Sí, vos desde, digamos, haciendo una crítica obviamente constructiva, sabiendo que estamos, bueno, en Latinoamérica y que en ciertas cosas también atraviesan por un tradicionalismo y que también, de hecho, la formación de carrera de expresión corporal o de conciencia corporal o de sensopercepción, como se lo llamaba hace unos años atrás, que tampoco existía y que de alguna manera esa búsqueda, que es lo que plantea esta carrera, es muy nuevo también, muy nuevo acá en Argentina, es muy nuevo en Latinoamérica, de hecho no sé si solo existe acá en Argentina. Digo, más allá de esa accesibilidad que tiene que ser generado por todos, ¿no? Como desde del diseñador, el arquitecto, en cuestiones arquitectónicas, desde el artista, o sea, realmente la accesibilidad, yendo a una mirada crítica, sabemos que es algo que tiene que ir desde arriba de todas las personas, desde su lugar, que es una frase que venimos usando nosotros en la cumbre. ¿Vos qué pensás respecto a esto? ¿Pensás que tiene que ver con un tradicionalismo también o también por esta carencia de que no hubo tampoco una formación específica de expresión corporal que te ayude a tener más conciencia en esto del movimiento libre y autónomo o de ser nuestros propios maestros? ¿Qué pensás respecto a eso?
Creo que es una conjunción de todo lo que ustedes dos nombraron hace un rato. Me parece que tiene que haber que empezó, lo empiezo a notar, pero un cambio de conciencia social, como de paradigma cultural incluso, que eso se ve reflejado en todas las áreas. Pero también en el caso puntual de la danza hay una concepción muy antigua, incluso relacionada con el arte en general, que tiene que ver con el arte como sinónimo de belleza. Entonces se piensa como algo para exponer, como algo donde las minorías quedan relegadas, o las minorías, me refiero a toda una población que no responde a ciertos patrones o estereotipos que se presentan ya como instalados, ¿no? en nuestro consciente colectivo. Es como cuando uno habla de danza o hablas de bailarina, uno tiene una imagen, un estereotipo construido de cómo debe ser esa persona que baila. Muy delgada, casi etéreo. Entonces la persona con otra contextura física o con sobrepeso, por ejemplo, no está contemplado dentro de las posibilidades de que puede desarrollarse como bailarín, como bailarina, que puede bailar. Lo mismo ocurre con cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. Me parece que las carreras de formación deberían plantear desde el programa que esta formación específica, no porque todos los que anhelen dedicarse a la danza o a la docencia en danza también tengan el interés de trabajar puntualmente en inclusión o en accesibilidad, pero sí tener las herramientas, porque ¿qué pasa en un grupo cuando llega alguien que se nos sale de los parámetros de esa heterogeneidad que tiene el grupo, ¿no? ¿Qué pasa? Le decimos, no, este no es tu lugar, y como lamentablemente en algunas ocasiones eso ocurre, a veces amorosamente, porque uno no tiene las herramientas realmente para recibir a esa persona, ese es el primer paso donde ese que llega no se siente incluido, no puede aproximarse a la inclusión porque no puede ser parte de una clase, en este caso de lo que estamos hablando, de danza. Entonces yo creo que las carreras de formación, en primer lugar, deben contemplar desde su programa materias que aborden esto, materias desde lo teórico y materias prácticas, porque se necesita. Muchas veces también hay mucho desconocimiento. Yo trabajé 10 años en un área llamada Integración por el Arte, y mucha gente de mi entorno cercano, inclusive del mismo edificio donde se desarrollaban estas actividades, desconocían que eso estaba funcionando, o desconocían de qué se trataba, ¿no? Como una falta de información, porque, bueno, a veces también falla la difusión, la promoción de lo que se está haciendo. Sí, evidentemente hay una cuestión cultural, evidentemente también es verdad que la danza, expresión corporal, es nueva. Si la comparamos con los años de historia de, bueno, la danza clásica o cualquier otro estilo, ya la danza contemporánea nos es relativamente nueva, pero la danza contemporánea plantea, a mi humilde forma de ver, una ruptura de la danza clásica, el ballet moderno, lo mismo. Pero la danza expresión corporal plantea un pensarnos a todos como posibles actores de la danza.
todos podemos bailar. Eso es lo que plantea esta disciplina. Y justamente porque plantea que todos podemos bailar, digo, bueno, ¿qué herramientas nos da esta formación para que yo como docente pueda hacer bailar a todos? ¿Se entiende? Porque no solo en diferencia de edades, sino en diferencia de todas las posibilidades que cada uno traemos cuando nos presentamos a una clase de danza. Tal cual. En tu caso, Luciana, ¿tenés alumnos con diversidad funcional, alumnos, alumnas? Sí, sí. Perfecto. ¿Y cómo abordaste vos el primer día? ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza ese primer día cuando llegó ese alumnito, alumnita, y vos dijiste, chau, voy a tener que cambiar muchas cosas? ¿Cómo te cayó? ¿Fue una sorpresa? ¿Fue un reto? ¿Fue el sentirte un poco triste por ahí porque quizá en el fondo suponías que no le ibas a poder ayudar? Contanos un poco. Primero sabía que iba a recibir chicos, chicas, jóvenes y adultos con diferentes tipos de discapacidades. Mi primera preocupación fue hacerlos convivir en el mismo espacio y poder cumplimentar de igual forma mi clase para personas sin ninguna discapacidad y para personas con discapacidades. Y también los grupos eran sumamente heterogéneos. Tenía un chiquito en silla de ruedas, un joven con autismo, un adulto con otro tipo de discapacidad intelectual. Entonces, tratar de abordar todas esas problemáticas, pero cuando me paré desde el lugar de, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en mi caso? Enseñarles a bailar, ¿no? Enseñarles a bailar entre comillas, sino en realidad lo que yo hago es facilitarles herramientas para que ellos exploren su propio cuerpo, claro. El cuerpo de cada uno, ¿no? Que no es el mismo. Y para que trabajen con un movimiento expresivo, llegar a un movimiento expresivo a través de la inducción y no tanto de la copia. Entonces digo, bueno, ese es mi rol y yo lo quiero lograr en él, en ella, en aquel, en este, lo quiero lograr en todos. También en el hacerlo reconocí que en el arte, que en las manifestaciones artísticas tienen esta capacidad innata prácticamente de unir, de convocar, donde todos se congregan y pueden convivir haciendo una misma clase, respondiendo a un mismo estímulo, aunque el resultado, por supuesto, va a ser diferente en cada uno. Por supuesto que al principio estaba llena de incertidumbres, de prejuicios también, porque, bueno, el desconocimiento, todo esto me invitó a indagar y a intentar conocer patrones de los diferentes tipos de discapacidad, también a volverme honesta conmigo de en dónde yo me siento más cómoda, ¿no? Porque, bueno, tengo un trabajo que vengo desarrollando hace un tiempo con pacientes con problemas de salud mental de uno de los neuropsiquiátricos más importantes que hay en el país, que es el Hospital de Melchor Romero, de acá de La Plata, y mi trabajo en la Biblioteca Braille con personas ciegas y con disminución visual, y esos dos grupos son de mi mayor interés, porque también es real que uno tiene un interés siempre particular, y cuando empecé a trabajar en la Biblioteca Braille,
sin ninguna previa de nada, me encontré, bueno, con justamente llevar a la práctica esto de romper con el modelo externo, porque mostrar un paso a mí no me servía, si no me podían ver, o me podían ver con mucha dificultad. Entonces fue empezar a poner cada paso en palabras y ser muy concreta y muy precisa con eso para que no haya error en el mensaje. Bueno, iniciamos con los pies juntos, saco la pierna derecha hacia la derecha, pero no traslado el peso y la vuelvo al punto de partida. Así, concretamente, y eso, todas esas palabras y todo ese tiempo, si yo trabajo en un grupo donde lo muestro, es un segundo, es saco la pierna hacia la derecha y la vuelvo a su lugar. Me aprendí a poner en palabras todo lo que se estaba haciendo y a emitir un mensaje claro, muy concreto de lo que hay que trabajar, incluso con la lateralidad, con cuestiones del espacio, ser muy precisa en eso. Luciana, sí. En relación a lo que comentabas antes, del arte, sí. Sabemos hace poco que en la Facultad de La Plata pasó de ser de Bellas Artes a ser de Artes. De pronto eso es una pequeña palabra que cambia y que ya está demostrando que un camino, ¿no? Sí. Y en relación a integrar en el currículum de las diferentes ramas de la danza, la inclusión, ¿pensás que tal vez alguna asignatura específica de inclusión podría ser buena, o que quizá simplemente el hecho de dar expresión corporal podría llevar a las personas, digamos, podría iniciar el camino, digamos, de la inclusión? Sí, creo que materias específicas son necesarias. A ver, nosotros en la sociedad convivimos con personas con discapacidad y sin discapacidad, convivimos todos, pero creo que hay una cuestión cultural que todavía debemos trabajar sobre la real inclusión. Y esto se transfiere al ámbito del arte en general y al ámbito de la danza en particular. Por eso siempre reflexiono si todas estas cuestiones, ¿cuándo dejan de ser algo utópico y se pueden volver algo concreto? La realidad es que en mi caso particular yo lo puedo vivenciar y tengo mi experiencia personal de concretar esto y de realmente trabajar con grupos donde todos bailan, donde todos bailamos. Pero esto no existe en muchos lugares. Queda relegado a sectores donde hay que buscar, bueno, ¿en qué lugar, a qué lugar mi hijo o mi hija que tiene determinada discapacidad puede ir a aprender danza? ¿No? Por ejemplo. Afortunadamente vos nombraste del cambio de nombre de la facultad y yo realmente lo vivo como avances, como terrenitos que se van ganando, porque el poder, ¿no? de ir y definirnos, y realmente ya esto de bellas artes quedaba, como hablábamos hoy, ¿no? Bastante viejo, ya bastante antiguo, para lo que hoy por hoy intentamos y estereotipado llevar adelante. ¿Cómo? Estereotipado también, de alguna manera. Completamente, sí, lo que hablamos en un momento, ya pone el estereotipo de un concepto bastante primitivo de arte, del que tenemos que salir, del que hay que salir, porque lamentablemente en la educación formal, esto lo digo como mamá, lamentablemente las asignaturas artísticas aún hoy siguen relegadas a
Bueno, como decíamos, en la educación formal ya hay una carencia muy grande. Las materias artísticas están relegadas a cumplimentar determinadas funciones, y eso realmente, si nos planteamos un cambio de paradigma social y cultural, no puede pasar. No puede pasar que matemáticas, por ejemplo, como materia, tenga más carga horaria y sea más relevante en cuanto a carga horaria, en cuanto a su evaluación, en cuanto al contenido y en cuanto a la forma de darle. Ya está planteado, los chicos toman muchas veces las materias artísticas como una hora de recreación. Por supuesto, el arte tiene un componente recreativo por lo lúdico extremadamente grande, y es también invalorable, es riquísimo que así sea. Pero no puede ser, la educación desde el sistema no puede bajar la línea de que matemáticas es más importante que música, o que lengua es más importante que plástica. No puede ser que sigamos teniendo educación física como materia desde jardín de infantes hasta secundaria, y que no tengamos, por ejemplo, danza, que aprendamos nuestras danzas nativas. Es realmente algo que tiene que ser revisado y que tiene que haber un cambio real, y yo creo que recién ahí, porque todos hablamos de lo hermoso que es el arte y de cuánto nos gusta el arte, pero digo, en este tipo de cuestiones es donde se podría ver en concreto que se está accionando para realmente un cambio de conciencia. Y cuando eso empiece a ocurrir en forma regular, exista una normativa que baje esta línea de que todas las materias artísticas forman, pero realmente tenemos que estar todos convencidos de esto. Y los docentes tener una formación real con respecto a esto. El arte es formadora, el arte no está relegado para el que desea ser artista. Porque con ese concepto, ¿por qué todos estudiamos matemáticas? Y a mí, por ejemplo, en lo personal no me interesa, ni nunca me gustó. El arte no está relegado para el artista o para el arte, para ser artista. Es también por el arte que se educa, que se enseña, que se canaliza, que se vivencia, que se aprende. Te hago una pregunta, Lu, más o menos en relación a esto que vienes planteando. Sí. Porque es muy interesante esto de crear nuevas materias, ¿no?, que ayuden a que esta transformación o esta inclusión sea realmente justamente de raíz, o que sea práctica. Sin embargo, me he encontrado con ocasiones, y esto de una manera personal y real también, que muchas veces cuando suceden estas cosas, de que crean una comisión, por ejemplo, de discapacidad, o que crean una materia específica, si bien ayuda un montón, veo también que es como que se desvinculan de alguna manera los docentes y te dirigen allá, dicen, no, bueno, ya existe la comisión de discapacidad, andá allá que te van a ayudar. Y en realidad para mí es que todos tenemos que estar de alguna manera comprometidos a que esa accesibilidad sea real, porque si no es como que arreglamos por un lado, planteamos un punto, y por otro lado se sigue desbordando eso que venimos hace años queriendo que pase. También, por ejemplo, vos planteabas de que la danza o la expresión corporal es una búsqueda propia, ¿no?, que ese bailar, el movimiento, danzar el movimiento, sea de una manera independiente. Sin embargo, también vemos la contraparte, que es que tampoco hay métodos, y esto ya te hablo de una manera general, para las personas ciegas, que es lo que estoy más al tanto. Incluso, por ejemplo, en esto del braille, no hay un método específico, en una formación desde chico, por eso también
suceden un montón de contrapartes en la educación, y vemos que en esta especialidad o en esta orientación es todo lo contrario, se busca desde el lugar de la persona ir construyendo sus propios movimientos o sus libertades de movimiento. ¿Vos cómo lo relacionás en este punto, digamos? Sí, creo que muchas veces en pos de, me voy al principio de tu pregunta, en pos de generar espacios que incluyan o espacios inclusivos, pasa todo lo contrario, porque se sectoriza. Bueno, vos que tenés tal discapacidad, lo que decías vos, dirigite allá, andá allá, que allá tenés. Yo siempre vuelvo a lo mismo, no tenemos una conciencia naturalizada de la inclusión, por una parte. Todavía tenemos que aprender a convivir con diferentes, no está estructuralmente, nuestra ciudad puntualmente no está acondicionada para la accesibilidad. Y con respecto a la danza expresión corporal, yo creo que tiene un planteo que de base es interesantísimo y es riquísimo para agarrarse de eso, para empezar a trabajar, que también podría servir de punto de partida, de inspiración para un montón de otras ramas artísticas, pero también, como dijiste, está el postulado claro, que sea la danza al servicio de todos, que sea la danza propia de cada individuo, pero no hay una metodología clara de cómo implementarlo, que la vamos haciendo, encontrando, buscando, ya desde el postulado, ¿no? de qué es la danza expresión corporal y qué plantea. Ya desde ese postulado, bueno, perfecto, estoy de acuerdo, lo vamos a llevar adelante. ¿Cómo? ¿No? Pero simple, claro, sin miedo a poner en palabras preguntas que uno se le vienen a la cabeza, simple y sin ninguna metáfora. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo le enseño a bailar a una persona que no camina? ¿Cómo le enseño a bailar a una persona que no ve? ¿Cómo le enseño a bailar a una persona con una discapacidad intelectual importante? Entonces, ir realmente al punto. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo lo abordo? ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Todo eso yo lo voy aprendiendo en el hacer mismo. En el hacer y en el no tener ningún prejuicio, de preguntar realmente a la persona que se acerca cuáles son sus necesidades, hasta dónde cuál es el lenguaje que ellos sienten más cómodo o más apropiado que yo pueda usar cuando me refiero a ellos y a su discapacidad. De qué forma yo me tengo que dirigir a ellos, cómo puedo enseñarles un movimiento o una secuencia de movimientos, cuál es la forma más cómoda para ellos aprender. Lo empecé a preguntar sin miedo, como cuando entré en la biblioteca Braille y los mismos participantes me iban diciendo, bueno, ciego, no vidente, y disminuido visual, no, con disminución. En el lenguaje mismo, ¿no? De poder poner en palabras con claridad, sin ningún prejuicio, es un aprendizaje, falta, y de verdad que lo que dijiste vos, Charlie, nadie nos enseña cómo. Lo vamos aprendiendo, lo vamos explorando, y es prueba y error.
¿no? Y uno después mira un poquito para atrás y dice, ay, ¿cómo hice esto hace 3 años? Bueno, hice eso hace 3 años con las herramientas que tenía hace 3 años. Hoy hago esto y seguramente en 3 años me vuelvo a mirar y diga, ay, ¿cómo hice esto? Pero de vuelta es el ir caminando y sobre la marcha se va aprendiendo porque, bueno, falta porque toda la educación apunta a las personas que gozamos de todos los sentidos y que caminamos y que no tenemos discapacidad. Luciana, te hago sí. una preguntita, justamente te estabas acercando más o menos a lo que estaba a punto de preguntarte. Vamos a suponer que la persona se acerca al lugar, se acerca al establecimiento, en este caso demos el ejemplo de la danza, ¿no? Se acerca a la escuela de danza la persona con todas las ganas, vos como docente, como maestra, como profesora lo recibís, adaptás tu forma de dar la clase, lográs integrarlo, hasta el momento se da todo perfecto para ambas partes, tanto para la docente como para la persona con diversidad funcional, como para el grupo también. Ahora, mi pregunta es la siguiente. El establecimiento, ¿cómo responde? ¿Cómo responden los directivos? ¿Cuáles serían las trabas que vienen desde ese lado? Desde la estructura del establecimiento, cómo está hecho, desde los directivos que quizá feliciten la labor de los profesores, ¿no? O sea, pero con felicitarlos no sé, y con sentirse sorprendidos por lo que hacen. O sea, por ahí ellos, no sé cómo responden, pero digo, varias veces puede llegar a pasar que los directivos se agarran de reglamentos y de cosas que ellos no pueden cambiar y entonces, ¿cómo viene la mano por ahí? ¿Cómo viene la puja con el profesor y el directivo? Que el directivo quiere, pero en cierta forma no empuja de la misma manera. ¿Cuáles son las cosas que pasan ahí? ¿Qué es lo que sucede? Mira, yo te puedo hablar, yo de la escuela de danzas egresé en el año 2007. No tuve ningún compañero o compañera en ese momento con ningún tipo de discapacidad. Tampoco vi en la escuela. Ya de base, la escuela es un edificio muy viejo, bueno, entre paréntesis, que tiene una lucha muy añeja por el tema del edificio, que al primer piso hay que acceder únicamente por escalera. Ya te cuento esto y ya sabrás que de por sí ya el edificio mismo no nos está contemplando a todos ni está conteniendo, ¿no? A todos. Yo intuyo que buena voluntad existe, pero que hay todo un sistema que no está preparado. Muchas veces, ¿sabés qué me pregunté cuando veía salir a las nenitas con su tutú y con su rodetito rosa? ¿Qué pasaría si una nenita con una discapacidad motora tiene la inquietud de hacer danza clásica, ¿no? En un lugar donde, bueno, es un lugar particular porque se apunta a la formación de o bailarines o docentes. Pero siempre me pregunté qué pasaría con esa nenita o con ese nene que tenga esa inquietud. Yo creo, estuve en esa disputa de tener, porque te repito que he tenido la suerte de empezar a trabajar y a desarrollarme con accesibilidad en un espacio pensado para esto. La verdad es que no he tenido la oportunidad de tener que debatir. Yo creo que hay ya muchas limitaciones edilicias, limitaciones en cuanto a la formación o a quién contiene a ese que está llegando. Está tan marcado esto que yo no creo que una persona con discapacidad, sea la que sea, se le ocurra
pensar en ir a anotarse en alguna carrera en la escuela de danza, por ejemplo, sino que buscaría ir a algún lugar donde se den este tipo de talleres específicos para personas con discapacidad, porque está muy sectorizado. Es como, no sé, poner una escuela para personas con ojos claros y otra para personas con ojos marrones, ¿viste? Es como ya hacer del vamos una división bastante violenta. La verdad es que no he tenido la oportunidad de ver cómo se trabajaría en ese momento, y me parece que ese es como el gran desafío de ahora en más. Y hasta el momento, en tu caso entonces, los directivos que siempre trabajaron con vos, siempre estuvieron en toda la toma de decisiones, nunca te pusieron trabas, o nunca te dijeron, mirá, hasta acá se puede hacer, hasta acá no. No, nunca. Al contrario, siempre con romper con muchos prejuicios, ¿no? El año pasado hicimos una muestra muy interesante de teatro en la Biblioteca Braille, que este año, bueno, a principio de año estaba la intención de formar el grupo de teatro de la Biblioteca Braille y Parlante de la provincia, que bueno, se ve acotado nuestras expectativas por el tema de la pandemia y porque estamos trabajando con clases virtuales, obviamente. Pero bueno, hicimos una muestra muy interesante donde yo a todos los actores con los que trabajo, muchos de ellos ciegos, les planteaba que lo que teníamos que presentar era sin ningún tipo de prejuicio o de pudor con respecto al contenido. También tengo 2 alumnos con síndrome de Down en el mismo grupo, y era, bueno, pero en este grupo, a ver, elegimos qué tipo de obra puede representar. Y estos actores yo planteo representar cualquier obra, porque estamos haciendo teatro. Bueno, Luciana, en un momento nombraste respecto a la falta de bibliografía o de información para lograr hacer de la danza un ámbito inclusivo. Quizá nombraste a Patricia Stokoe, que como creadora de la expresión corporal, que quizá es referente para muchas personas que están dando o haciendo docencia en el área de la danza, ¿no? ¿Vos has pensado o cómo te ves, digamos, en un futuro para lograr documentar tus experiencias en algún material escrito que pueda ser compartido en las áreas de enseñanza de la danza? Sí, lo tengo como un proyecto en mente, que por una cuestión de tiempo real ahora, no estaría en condiciones de iniciarlo, pero sí me interesa que quede registro, que exista registro, porque a mí me sirve mucho cuando encuentro algo que alguien compartió, o algún trabajo, o alguna tesis, y sí, lo tengo pensado para futuro. Es como un proyecto a no muy largo plazo, pero empezar a escribir sobre este tema para aportar un granito de arena, para poder documentar vivencias, experiencias, también para poder dar alguna pauta, ¿no? que me ha quedado del trabajo concreto en práctico, de cómo llevar adelante esto, de la intención de que todos efectivamente podamos bailar, bueno, de qué forma abordarlo y cómo efectivamente llevarlo adelante. Sí, en algún momento voy a empezar a trabajar en eso. Perfecto, entonces, esperamos noticias sobre tu libro, ya sea de tu autoría sola o un compilado de pronto con personas que estén en el mismo camino, ¿no? Así es. Muchas gracias. Estamos terminando. Por mi parte, agradecerte, Luciana, agradecerte y felicitarte. Está buenísimo lo que estás haciendo.
estás tomando la posta de algo muy importante, en lo que todos tenemos que tomar nuestra propia posta. O sea, cada uno, así como te decía en la pregunta anterior, todos tenemos que dar un paso. Tanto las personas acercarse a los lugares, las personas con diversidad funcional acercarse a los lugares y empezar a empujar de a poquito, con respeto, con paciencia, entendiendo que todos queremos ayudar y entendiendo que hay mucha gente que ante el no saber cómo, lo que hacen es preferir que las cosas queden como están o hacerse a un costado. Pero entender que también hay muchas otras como vos que ante esa cuestión lo que eligen es informarse, buscar información y empezar a probar y nada, y juntarse con personas que como nosotros a su vez también estamos buscando esto que es la accesibilidad. Así que te agradezco, Luciana, te agradezco y te felicito. Les agradezco a ustedes mucho. De mi parte también, Lugo, bueno, agradecerte un montón por estar acá, ayudando a transformar a Latinoamérica desde nuestros lugares, en tu caso de la danza. Agradecerte un montón por aceptar esta invitación y que la gente conozca, ¿no?, los avances que hay también, las posibilidades, lo que se viene haciendo. Y es que en verdad la educación es un tema una herencia que nos debe muchísimo los estados, la cultura en sí latinoamericana, y es que en realidad no fue creada para todas las personas. Es por eso que hoy nos planteamos todas estas cuestiones de accesibilidad y justamente arrancamos desde nuestros lugares, como decía Leo, como lo veníamos diciendo, como lo venías diciendo vos. Y nada, agradecerte un montón por estar acá y nada, un fuerte abrazo desde acá, desde el movimiento. Gracias a ustedes por el espacio y por ser los propulsores de todo esto, que está buenísimo invitarnos a reflexionar y juntarnos a charlar sobre todo esto. Espectacular. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Chau, Claudia, gracias. Chau, Charlie, gracias. Chau, Luciana. Muchas gracias. Chau, gracias a todos.